Bienvenidos a Estrategia Televisión. En este vídeo vamos a hablar de mercenarios. Todos sabéis, si no ya lo cuento yo, que 200 mercenarios, la inmensa mayoría de ellos de origen rumano, se han rendido ante el movimiento guerrillero congoleño M23 y han sido trasladados a Ruanda para que Ruanda los devuelva a sus países de origen. Estos mercenarios rumanos habían sido contratados por el gobierno de la República Democrática del Congo para enfrentarse a este grupo guerrillero, pero estos mercenarios directamente pues han decidido rendirse y en vez de luchar contra los guerrilleros, lo que han hecho ha sido claudicar. Esto nos deja unas realidades de este mundo, el mundo de los mercenarios, bastante interesantes y que podríamos analizar en este vídeo. Al final, los mercenarios siempre tienen una fama de soldados valientes, soldados aguerridos, soldados muy profesionales, y es una fama justa. Pero en los últimos años, sobre todo a partir de las experiencias de Irak y de Afganistán, hemos visto como el tema de los mercenarios se ha convertido casi en una profesión para exmilitares. Y claro, exmilitar es todo aquel que alguna vez ha vestido uniforme. Pero soldado es una palabra mucho más compleja que no se puede aplicar a cualquiera que haya vestido el uniforme. ¿Por qué se han entregado estos mercenarios rumanos? Pues señores, no lo sé. No lo sé, pero lo sospecho. Y es que tú te alistas en el ejército de tu país, te dan un fusil, te dan un uniforme y te crees que eres John Rambo. Bueno, ¿para qué vamos a hablar de, de soldados heroicos en televisiones cuando somos de un país que los tiene por miles? Te dan un fusil, un uniforme y te piensas que eres Rodrigo Díaz de Bilbao, cuando en realidad no llegas ni a Yolanda Díaz. Lo que hemos visto en el Congo es simplemente un ejemplo muy claro de una realidad. De civiles que se meten en el ejército, que hacen una determinada preparación y pues se vienen arriba y se piensan que son dioses de la guerra. Y las empresas militares que contratan a este tipo de personas, pues básicamente hacen un negocio y no se preocupan mucho por su servicio. Es cierto que hay empresas militares muy profesionales, empresas militares me refiero de grupo de mercenarios, lo que se denomina ahora contratistas. A mí nunca me gustan los eufemismos. Pero también es cierto que a la hora de reclutar, pues digamos que el dinero suele estar por encima de las realidades y necesidades operativas. Sobre todo fundamentalmente porque estas empresas dan servicio a muchísimos países, dan desde países digamos en guerra o países del tercer mundo hasta las ricas monarquías petroleras de Oriente Medio. Obviamente los soldados que mandan es dependiendo digamos de lo importante de la misión. En teoría la misión debería ser igual de importante si se tratase de soldados rumanos en el Congo para luchar contra un movimiento guerrillero o se tratase de la escolta personal de una casa real en Oriente Medio. Pero no se hace lo mismo y no se manda a los mismos soldados. Al final de cuentas, en el tema de los mercenarios, hay digamos dos niveles de mercenarios. Los mercenarios de verdad, es decir, lo que podemos venir o tirar de aquellos soldados que por ejemplo estuvieron al servicio de Cartago, los condottieri, la Edad Media y Renacimiento y demás, y aquellos militares que buscan ganar un poquito más de dinero y se hacen mercenarios. Y esto es una distinción muy importante que todo el mundo debe ser capaz de realizar. No es lo mismo un soldado de una unidad de élite de la OTAN que un soldado de un país del tercer mundo, aunque este soldado haya pegado algunos tiros contra algún grupo guerrillero y cosas por el estilo. Hay que tenerlo muy claro y muy presente. Ya hice aquí un vídeo hablando de la capacitación de los soldados españoles en relación al nivel de la OTAN, de lo que había y demás. Y ese vídeo os recomiendo que le veáis. No era ni siquiera un vídeo, creo que era un capítulo de Radio Estrategia, porque os va a aclarar muchísimos conceptos. Aunque un soldado tenga experiencia en combate, es decir, haya apretado el gatillo, eso no significa nada. Hay diversos tipos de guerra y diversa intensidad en la guerra. Y sobre todo, hay doctrina, hay preparación y hay voluntad. Es muy fácil para las empresas contratistas llegar a países del tercer mundo y decir, ¿qué te paga tu país? 300, 400, 500 dólares al mes, yo te pago 2000 dólares al mes. Claro, es 4 veces más. Pues cualquiera se iría. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que dista mucho de pegar unos cuantos tiros en la selva o en la montaña y de enfrentarte en un ejército bastante pelagrón
a un grupo guerrillero que de meterte en guerras muy, muy serias. Lo estamos viendo, por ejemplo, lo que está sucediendo en Ucrania. Por poner un ejemplo, lo vemos lo que sucede en África, pero también en otras partes del mundo. Además, a las empresas contratistas no es lo mismo ir a por un soldado del tercer mundo, al cual con 1.000 y pico, 2.000 dólares al mes le puedes contratar, que irte a por un soldado de la OTAN al que vas a tener que ofrecerle muchísimo más. En los mejores tiempos de Irak y de Afganistán, sobre todo los mejores tiempos de Irak, cualquier soldado de la OTAN no bajaba de 200, 300 mil al año. No bajaba. Claro, tú ponte, por ejemplo, pues unidades de la Legión Española, hasta los cojones de pegar tiros en Irak y Afganistán, cobrando en aquella época, un soldado cobraba 920 y un cabo 960. Y ahora llega una empresa de seguridad privada y lo mínimo que te hace es triplicarte ese sueldo, ponerte 3.000. Pero eso era lo mínimo. Yo, por ejemplo, he visto muchos compañeros que se han ido a empresas privadas que se encargan de proteger los barcos pescadores. Por cierto, realizando un trabajo mucho más serio y más profesional que la basura del BAM. Y he visto como compañeros han abandonado el ejército y se han ido allí. ¿Por qué? Bueno, se le estaban pagando unos 4.000 y pico al mes. Tú como legionario, tú como paracaidista, cobras 900 y pico. Llega una empresa, una contratista de defensa, una empresa de mercenario básicamente, si queréis llamar seguridad privada, como queráis, y te pone encima de la mesa a cobrar 4.500 euros al mes. Es decir, te pone encima de la mesa a cobrar casi 5 veces tu sueldo. Estás, 5 meses protegiendo barcos y cobra lo mismo que un año entero como soldado. Pues, incluso cobras más. Pues la respuesta es obvia, ¿verdad? Sin embargo, si en vez de irte a por un soldado español de la OTAN, te vas por un soldado del tercer mundo, pues no vas a tener que pagarle 4.000 y pico, con la mitad, incluso menos, también los vas a poder tener. Claro, luego tenemos el resultado que tenemos. A mí no me sorprende que estos soldados rumanos se hayan rendido. No me sorprende porque yo he visto como soldados de ejércitos de la OTAN eran más señoritas que soldados. Yo he visto por ejemplo, el Ministerio de Defensa de Dinamarca coger y comprar todo un hotel para meter a los soldados daneses en un hotel y que durmiesen en un hotel. Mientras que los españoles estábamos durmiendo en tiendas de campaña, obviamente en el suelo. Los daneses estaban por allí con sus blindados alrededor del hotel y ellos metidos dentro del hotel. Muy operativo eso no es. Bueno, no es, pero señores, señoritas, militares no, señoritas. Esos soldados que básicamente han estado dando vueltas con sus pirañas y que se han pasado una misión durmiendo en el hotel, si tienen que ir a enfrentarse al Congo, pues entonces van a saber lo que es la realidad, lo que es sufrir, lo que es pasarlo mal. Y esto de Rumanía, pues muy probablemente cualquier empresa que haya sido, ni siquiera sé cuál ha sido, haya llegado a Rumanía y ha dicho, oye, ¿os queréis venir para acá? Y los rumanos se hayan flipado, se hayan venido arriba y han dicho, sí, claro, yo es que he estado en el ejército rumano y he disparado un Kalashnikov en las montañas de los Cárpatos, ¿frente a quién? Frente a Drácula. ¿Qué ha pasado cuando se han tenido que enfrentar a 4 guerrilleros del M23 que llevan, pues, el M23 ya tienen que tener más de 20 años de antigüedad, pegando tiro allí en la región de Kivu, entre la República Democrática del Congo, Ruanda y demás? Pues que han preferido rendirse. Han dicho, espérate que esto es serio. Que sí, que nosotros somos soldaditos y somos muy valientes, pero cuando empiezan a volar las balas, entonces pasa lo que pasa. Y cuando empiezan a volar las balas, todos los ejércitos machotes del mundo acaban rindiéndose, sus soldados llorando como mujeres y firmando la paz sus países. Y a la hora de la verdad, al final, los que se quedan luchando sí o sí son los 4 o 5 de siempre. Esto es así, son datos históricos. A quien le guste, bien, y a quien no le guste, no. Claro, si, por ejemplo, estos, en vez de ser soldados de Rumanía, hubiesen sido soldados de otro país, se hubiesen rendido, se hubiesen entregado, pues muy probablemente no. Básicamente por una cuestión de dignidad. Incluso si quieres luchar no vas y te entregas, te coges, te vuelves a tu país y fuera. Lo que han hecho los rumanos básicamente ha sido pues una huida fácil. Me gustaría saber si han cobrado o no han cobrado, supongo que sí, con lo cual la gracia todavía va a ser mayor y a ver qué pasa con esa empresa contratista. Pero la realidad de estos señores es un poquito desmitificar
el tema de los mercenarios y plasmar la realidad. Básicamente, por resumirlo con una sola frase, hoy en día mercenario puede ser cualquiera. Cualquiera. Tú te vas, tienes un poquito de experiencia militar y te hace mercenarios. Y hay muchísimas empresas que básicamente contratan mercenarios como el McDonald's trabajadores. Es así de simple. Básicamente contratan mercenarios como el McDonald's trabajadores. Y os puedo asegurar que sé muy bien de lo que hablo. Hay empresas que obviamente tienen mayor nivel. Yo sé que hay empresas, por ejemplo, de Estados Unidos que solamente trabajan con exmilitares de Estados Unidos. Hay empresas, por ejemplo, en el Reino Unido que solamente trabajan con soldados de la OTAN y no con todos. Y luego hay empresas que básicamente pues ofrecen sus servicios al mejor postor y que lo que le interesa es el beneficio. No le interesa ni la imagen, ni el nombre, ni nada. Y consiguen soldados pues de la forma más sencilla y más barata. Luego el rendimiento lo podemos ver muchísimas veces y lo podemos ver en muchísimos casos. Este reciente de la República Democrática del Congo ha podido ser, digamos, pues uno de los quizás los más sorprendentes que hemos podido tener. Pero la cosa va mucho más allá. Va mucho más allá de lo que podáis leer en un periódico, va mucho más allá de lo que podáis tener acceso a información en cualquier televisión. La cuestión real es que muchísimas veces los mercenarios están menos capacitados que más de un policía en alguna ciudad. Están mucho menos capacitados que algún policía en alguna ciudad así bastante conflictiva. Esta es la realidad. Y al final, cuando tú requieres mano de obra y esta mano de obra puede escasear, pues tienes dos opciones. O pagas más, cosa que no suele suceder, o directamente coges y tiras de lo primero que te aparezca. Es algo que, por ejemplo, estamos viendo en España, con la salvaje inmigración que estamos sufriendo, como la mano de obra cualificada española tiene muchas veces que irse de España a buscar trabajo en otros países de Europa, porque aquí te llega el moro de turno, te llega el sudamericano de turno cobrando mucho más, arruinando la economía y tirando los precios. Pues esto que pasa en España sucede prácticamente en los temas de los mercenarios. Básicamente, para cualquier compañía va a ser mucho más fácil irte a cualquier país del tercer mundo y coger un mercenario allí por $1.500, $2.000 que tener que pagar 4, 5, 6, ya no hablamos de las salvajadas de los mejores tiempos de Irak, cuando de mercenario casi cobraban más que futbolista en España en segunda división, porque estaban más de 100.000 euros al año. En los mejores momentos de Irak estaba en 2004, 2006, 2007, los precios eran espectaculares, espectaculares. Te ibas un año de mercenario y te hacías 6 o 7 años en el ejército. Con lo cual, en este aspecto, señores, a partir de ahora, y espero que os quede claro, no se trata de tirar por tierra nada, sino simplemente decir cuál es la realidad y desmitificar un poquito los soldados de fortuna. Lo cierto es que la inmensísima mayoría de los mercenarios, de los soldados de fortuna que hay, son básicamente iluminados. Iluminados con complejo de algún héroe de alguna película de acción, con unas capacitaciones militares cuanto menos cuestionables y que a la hora de la verdad pues dan de sí lo que dan de sí. Fundamentalmente son gente del tercer mundo, gente muy flipailla, gente que se cree que son algo y en realidad no son absolutamente nada, que en cualquier ejército serio de la OTAN no valdría ni para estar en una unidad de logística. Y los mercenarios buenos, los realmente buenos, realmente capacitados, lo que podríamos denominar dioses de la guerra, dirigidos por señores de la guerra, los puedes contar con los dedos de la mano. Están en empresas muy concretas, muy concretas, y además realizando funciones muy especiales. Es decir, no te vas a encontrar a lo de Blackwater protegiendo o luchando contra un grupo guerrillero en el Congo. ¿Por qué? Muy sencillo, porque lo de Blackwater son todos soldados de unidades de élite occidentales, son soldados que para formarlos se han tirado muchísimo tiempo y muchísimo dinero invertido, y esta gente está para lo que está. Y para Blackwater, pues temas como lo que hemos visto en el Congo, eso es minucia.
De hecho, ni siquiera le interesará. Lo más probable es que con los precios que tiene Blackwater, bueno, ya no se llama Blackwater, pero a mí me gusta llamarla Blackwater, ni siquiera aspire a ese tipo de trabajo. Esos trabajos estarán, pues, digamos, para más empresas de segunda línea, más empresas de gente aficionadilla a estos temas, por decirlo de una manera suave. La realidad de los hechos es que para este tipo de trabajos, básicamente, la empresa es lo que hace, irse a por soldados baratos con algún complejillo de John Rambo. Y luego, pues la realidad de los hechos es la que vemos aquí, la que vemos en Ucrania y demás, que se creen que ellos van a ganar la guerra casi que solitos, y además se piensan que, bueno, son, pues eso, Hernán Cortés en México, cuando en realidad no llegan ni a la herradura del caballo de Hernán Cortés. Señores, desmitifiquémoslo. Hoy en día, mercenario se hace prácticamente cualquiera. Hoy en día, mercenario se hace prácticamente cualquiera. Hoy en día, las empresas, la inmensa mayoría de ellas, empresas de contratistas privados, que es como el nombre técnico que le han puesto, te reclutan soldados cuanto más baratos, mejor. El servicio le importa muy poquito y los mercenarios de verdad, lo que siempre han sido mercenarios, por ejemplo, esos mercenarios blancos europeos que estuvieron en el Congo, en Katanga y en todos esos sitios, una época histórica para mí personalmente fascinante, hoy en día se dedican a cositas muy, muy, muy serias y muy especiales. La inmensa mayoría de ellas ni siquiera la vais a ver por televisión. Lo que habéis visto de, en este caso, la región de Kivu, la República Democrática del Congo, pues es básicamente una realidad que también hemos podido ver muchas veces en Ucrania, con diversos vídeos y demás. Gente que, como decimos en España, la expresión, son un poquillo flipaillos, un poquillo fantasmas, y simplemente sirven como carne de cañón. Habrán pegado a lo mejor algunos de ellos un par de tiros en sus países contra alguna guerrilla, algún grupo narcoterrorista, o con mucho habrán tenido algún tipo de experiencia militar como eran estos rumanos, poquita más. Y a partir de ahí pues ya se piensan que van a tener un imperio donde no se pone el sol. Y lo cierto es que la inmensa mayoría de ellos ni siquiera tienen paredes dentro de su casa. Es la realidad. Es una pena porque la profesión de mercenarios a mí siempre me ha gustado mucho, he sentido mucho respeto por ella, siento mucho respeto por todos aquellos que empuñan las armas. Los mercenarios siempre me han caído muy bien, aunque desde un punto de vista del honor no me parecen respetables, pero siempre me han caído muy bien. Aunque la realidad, señores, es que hoy en día mercenario lo es cualquiera. Hoy en día mercenario lo es cualquiera. Hay mucha demanda, no tanta demanda como en el pasado, pero la demanda es, digamos, menos profesional. En el pasado, sobre todo en los mejores tiempos, ir a Afganistán, la demanda era enorme, pero el pago también era enorme. Básicamente el nivel que se pedía para ser mercenario era muy amplio, muy amplio. Hoy en día la demanda sigue siendo muy importante, pero claro, el contratista ya no es el tío Sam, no es Estados Unidos. ¿Qué pasa con esto? Pues con esto, queridos suscriptores, solamente pasa una cosa, que como el contratista no es ni el tío Sam ni las petromonarquías del Golfo, la realidad es que al contratista ser el presidente de la República Democrática del Congo o Zelensky o cualquier otro, no pagan mucho. Y si no pagan mucho, olvídate de tener ahí un boina verde, olvídate de tener un legionario, olvídate de tener a un comando del SAS, olvídate de tener ahí a los que también estaban muy solicitados, los militares serbios, que aunque digamos no se hable mucho de ellos, pero siempre han estado muy solicitados. Olvídate de todo eso, olvídate de todo eso. Si tú al soldado le pagas $2.000 al mes, como mercenario no vas a tener un soldado de Europa, porque eso ya casi que lo cobra poniendo hamburguesa en su país. Por 2.000 euros vas a tener lo que vas a tener. Y esto de Rumanía es un ejemplo fantástico de ello. Fantástico de ello. Rumanía, un país de la Unión Europea, un país de la OTAN, y los soldados rumanos rindiéndose sin pegar un tiro. ¿Y qué esperas? ¿Qué esperas? Desgraciadamente, señores, hoy los mercenarios no son lo que eran. Y por cierto, esto de la película de mercenarios está muy bien, pero señores, es como la de Superman. Si te pones una capa y los calzoncillos por encima de los pantalones no vuelas, ya lo aseguro yo. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.